Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por venir. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez y hoy tenemos la suerte de tener invitado a... otras veces ya ha venido el profesor Hipólito Sanchís y a mí, claro, me gusta mucho porque su especialidad es Mesopotamia y, claro, yo me siento, mi corazoncito se va hacia Mesopotamia y él es especialista en esto y, claro, pues, me parece importante porque además es dar a conocer aspectos de la historia antigua que mucha gente no conoce y me parece muy importante. El profesor Hipólito Sanchís es licenciado en Historia y Geografía con especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid también, con una tesis sobre la ciudad de Xurupac, que seguro que os suena, no es muy conocido, pero es muy importante porque es una ciudad donde se encontraron muchísimas tablillas. Lo más importante de la ciudad es la cantidad tan enorme de tablillas que se encontraron. Y él hizo la tesis muy valiente sobre esa ciudad, porque hacer en Madrid una tesis sobre Xurupac hay que ser muy valiente. Pero bueno, lo consiguió. Él ahora es profesor de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Ha participado en varios proyectos de investigación y arqueología en el yacimiento romano de Hipólitus, en Coclutun, Alcalá de Henares, en el yacimiento de Tel Brejet, proyecto de la llanura sur de Aco, con las universidades de San Luis y Haifa. Ha publicado diversos artículos: El primer imperio de la historia, el imperial acadio y su reflejo en la literatura, en el 2020, las tablillas cuneiformes de la colección Valera, en el 2005, informes sobre una tablilla del taller de Isin en una colección particular española, en 2005, y luego tiene varios libros, entre ellos, el más importante son Los testimonios históricos y míticos de la ciudad de Xurupac, que publicó en el 2019, y que, bueno, os podéis imaginar que su especialidad pues, es un libro estupendo. Bueno, no me voy a entender más, es más importante que nos hable él, que nos va a decir cosas muy interesantes y muy diferentes a todo lo que hemos estado viendo últimamente. Muchas gracias por venir y muchísimas gracias a ti por estar aquí. Bueno, Cruz, muchísimas gracias por esta maravillosa bienvenida. Muchas gracias al museo por acoger a Orins y acogernos y acogerme en esta conferencia. Y buenas tardes a todos y bienvenidos a este pequeño seminario sobre la guerra en la Mesopotamia del tercer milenio. Voy a empezar definiendo un poco qué es lo que vamos a ver. Bien, vamos, como he dicho, vamos a meternos en el tercer milenio, en Mesopotamia, un periodo en el cual, pues sí, está bastante estudiado. Todo el mundo ha oído hablar del estandarte de Ur, de la estela de los buitres, la estela Naram-Sin, le sonará, básicamente. Bien, está muy estudiado, tenemos, digamos, es el primer milenio en el que tenemos información escrita, es decir, la escritura, como bien conocen ustedes, aparece entre el 3400 a.C. y el 3200 a.C. en la ciudad de Uruk, en el nivel cuarto, en forma de prácticamente contabilidad. Solo es hacia el 2600, ya en pleno dinástico arcaico, cuando ya empezamos a tener información, un poquitín de literatura, ya las tablillas nos dicen algo más. Como vamos a ver más adelante, tampoco demasiado más, es lo cual es un problema. La civilización mesopotámica se termina de formar en el anterior milenio, en el cuarto milenio, en un periodo que llamamos el periodo Uruk, en el cual no tenemos mucha información porque es justo al final de este periodo en el que se inventa la escritura. Entonces, bueno, tenemos mucha información arqueológica. Sabemos que ahí se forman una de las características fundamentales de la civilización mesopotámica, que son las grandes instituciones. Ojo, porque este tema de las grandes instituciones o grandes organizaciones lo tenemos que tener en la cabeza,
cuando hablamos de Mesopotamia. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente a lo que llamamos el templo o el palacio. Es decir, todo el entramado socioeconómico mesopotámico, por la información que tenemos, dependía de estas grandes instituciones que controlaban la mayor parte de las tierras, rebaños, la actividad industrial, la actividad comercial, etc. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, en la ciudad de Shuruppak, de donde yo hice la tesis doctoral, en el 2600 a.C., es decir, el dinástico arcaico 3A, tenemos alrededor de 5.000 nombres de personas que nos aparecen en las tablillas. De esos 5.000 nombres, con seguridad, más de 2.500 trabajaban para los diferentes templos o el palacio de la ciudad. Es decir, digamos que como la piedra angular de la sociedad mesopotámica en este momento son las grandes instituciones. Bien, vamos a hablar en geografía, vamos a hablar de la Mesopotamia media y la baja Mesopotamia, del país de Sumer, que llamarán, y vamos a hablar de, y vamos a hablar fundamentalmente de tres periodos: el dinástico arcaico, el periodo acadio y lo que llamamos el renacimiento sumerio o el periodo de la tercera dinastía de Uruk. Bien, como he dicho, Mesopotamia se forma en el periodo Uruk, como puede más adelante. El periodo Uruk es un periodo en el cual prácticamente toda Mesopotamia tiene una cultura muy similar. No sabemos si la ciudad de Uruk formó un imperio, si fue sencillamente una influencia cultural, no estamos muy seguros. Lo que sí sabemos es que el siguiente periodo, el Yendeb Dars, como pueden ver, es un periodo de diferenciación o de fragmentación, donde esa uniformidad cultural de Uruk se rompe, y ya entramos en lo que llamamos el dinástico arcaico o protodinástico. Lo llamamos así porque ya tenemos cierta información de la escritura, conocemos, gracias a la famosa lista real sumeria, nombres de reyes, algunos son míticos. A partir de un momento dado empiezan a no ser tan míticos y a encontrarnos sus nombres en artefactos sacados de excavaciones. Y en este periodo es un periodo de ciudades-estado. En Sumer se divide en multitud de ciudades-estado: les sonarán Uruk, Ur, Uma, mi querida Shuruppak, Kish, Lagash, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y vemos que según va pasando el periodo, cada vez se da la impresión, ojo con la información que tenemos, que la conflictividad entre ciudades va creciendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, como hito, la famosa estela de los buitres, hablaremos de ello un poco más adelante, y una serie de tablillas que encontraron los franceses excavando el templo de Ningirsu, del dios Ningirsu, en Lagash, exactamente en la localidad de Girsu, que nos narran la primera guerra o el primer enfrentamiento a largo plazo entre dos ciudades, la ciudad de Lagash y la ciudad de Uma, que se enfrentaban por una llanura, la Wedidna, fronteriza entre ambas. Es curioso porque junto con el enfrentamiento físico entre ejércitos, tenemos un enfrentamiento espiritual entre Ningirsu, el dios principal de la ciudad de Lagash, y Shara, el dios principal de la ciudad de Uma. Digamos que, y esto lo encontramos en los textos, se luchaba por el dios de tu ciudad. Ya daré algún ejemplo. Bien, según transcurre el dinástico arcaico, cada vez hay más, como digo, más conflictividad, hasta que llega un momento que comienza a haber poderes regionales con ansias imperiales. Uno de estos, cual habrán ustedes oído hablar,
de los principales personajes va a ser Sargón de Akkad, un semita que aproximadamente en el 2340 funda una dinastía, la dinastía de Akkad, y establece lo que podríamos llamar el primer imperio de la historia de la humanidad. No me voy a meter en una descripción exactamente de lo que hace, entre otras cosas porque tampoco lo sabemos muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la principal información que tenemos son las inscripciones reales. Las inscripciones reales que normalmente nos dicen: yo, Sargón de Akkad, el favorito de la diosa Ishtar, el rey del país, etcétera, etcétera, etcétera. Fui a la ciudad de tal, que se había rebelado contra mí, y luché contra una confederación de 50 reyes que fueron contra mí. Les vencí a todos y saqué de la ciudad. Esto no nos da mucha información, ¿no? Es decir, sí, vale, nos dice algo, además desde solo un punto de vista, pero no sabemos cómo está formada el ejército de Sargón, cómo está formado el ejército de los ensis, es decir, de los gobernantes que se oponían a Sargón. De hecho, tenemos muchos problemas con ese tema. Bien, el caso es que en el periodo acadio se funda el primer gran imperio de la historia de la humanidad y va a ser un periodo fundamental para Mesopotamia. ¿Por qué? Porque el periodo acadio, o el imperio acadio, va a ser un modelo que reyes posteriores durante los siguientes 2000 años de civilización mesopotámica van a imitar. Van a imitar hasta el punto de que prácticamente fagocitan la titulatura y se la quedan. Ya Ciro el persa, en el 530 a.C., se autotitula rey de Kish y rey de Sumer y Akkad. Ciro el persa no tenía ni puñetera idea de dónde estaba Kish, ni que era Akkad, una ciudad que llevaba prácticamente 1500 años desaparecida. Pero da igual, la titulatura era la titulatura. Bien. El periodo acadio termina con una invasión de los Kutu o Guti y los Lulubi, que son unos bárbaros desde el punto de vista mesopotámico, montañeses que bajan y derrotan al imperio de Akkad y terminan, saquean y arrasan su capital, Akkad, hasta el punto que no sabemos dónde está. Probablemente en algún punto, Akkad, en algún punto, a ver si soy capaz. No. De esta zona donde pone Akkad, donde se acercan el Tigris y el Éufrates, probablemente por ahí está Akkad esperando ser todavía descubierta por los arqueólogos. Bien. Los Kutu, los Guti, prácticamente no dejaron apenas huella. Durante 50 años estuvieron gobernando Mesopotamia, hasta que un rey de Uruk, Utujegal, reunió un ejército y los expulsó. A partir de ahí empieza un periodo que es lo que llamamos el Renacimiento sumerio o la tercera dinastía de Ur, en el cual una ciudad, la ciudad de Ur, inicia un periodo imperialista que dura 150 años, con un estado muy centralizado, que es uno de los gobiernos más burocratizados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si van ustedes a un museo y se ponen delante de una vitrina con tablillas en cuneiforme, pongan ustedes cara de interesantes, miren así como que no quiere la cosa y digan: ah, esto es Ur-3, esto es tercera dinastía de Ur. Y habrán acertado. ¿Por qué? Porque casi el 75 o el 60% de las tablillas que existen en los museos vienen solo de estos 150 años. Cada vez que paría una oveja en el periodo de Ur-3, lo consignaban por triplicado. ¿Por qué? Los reyes de Ur-3 controlaban perfectamente el entramado de grandes instituciones y tenían, y como les digo, tenemos un serio problema los orientalistas para digerir la cantidad de tablillas
que hay esta época. Y si se quejan ustedes de burocracia actual, no saben lo que era eso. Bueno, este es un poco la periodización y qué es lo que vamos a ver. Bien, pero tenemos una serie de problemas a la hora de estudiar este periodo. ¿Cuáles son? Primero, cuando cogen ustedes una historia de Mesopotamia y van al tema militar del tercer milenio, verán que les habla del estandarte de Ur, les habla de la estela de los buitres y la guerra entre la Gasiuma y el orientalista de turno pasa de puntillas más, se mete en su nombre. No profundiza. Pero no profundiza, entre otras cosas, porque tiene un problema de fuentes, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, Postgate era un arqueólogo inglés, un orientalista que excavó durante muchos años en Mesopotamia, dice sobre la historia militar de ese periodo lo siguiente. Sin embargo, en fecha tan temprana hay poco que nos informe de quiénes eran los soldados, de cuál era su lugar en la sociedad. En tales condiciones sería ingenuo suponer que las ciudades no mantendrían algún tipo de ejército profesional permanente, pero resulta difícil probarlo, dado que en momentos de emergencia se habría reclutado a todo aquel capaz de luchar. Postgate no tiene mucha idea, bueno, de hecho en los propios libros de Postgate habla un poquitín del tema militar del tercer milenio y rápidamente se va al segundo, donde ya tiene documentación, ya puede, en fin, ya está seguro. Es decir, y exceptuando a un historiador americano, Hamlin, que hay pocas personas que se atrevan a toquetear el tema militar del tercer milenio. Ojo, no hablo de la típica historia tradicional de, pues, Sargón de Akkad cogió y hizo una campaña contra el Elam o contra el Al-Qudsi. Pero no se meten a explicarnos cómo era la estructura del ejército, de dónde se reclutaban, de dónde salían, qué tipo de armas tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos problemas y tenemos un buen hueco. Fundamentalmente, lo que quiero transmitirles, más que una historia militar, es intentar llegar o intentar investigar un poco a saber cómo combatían, a ir un poco al campo de batalla y a ver cómo funcionaban estos ejércitos, que son los primeros en la historia de la humanidad, prácticamente. Bien, para esto necesitamos un poco de humildad. Uno de los mejores escritores, o investigadores, mejor dicho, de historia militar del mundo, es John Keegan, o era John Keegan, que falleció hace unos años. Era profesor en la Academia Militar Inglesa de Sandhurst. John Keegan tiene una serie de libros sobre tema militar, como The Mass of Battle o The Mass of Command, muy alabados y con muchos premios. Se le consideraba uno de los principales, como, si no el mejor, casi el mejor historiador militar de todos los tiempos. Y en el prólogo de uno de esos libros dice una cosa muy curiosa. Dice, vale, sí, me han dado muchos premios, todo está muy bien, soy muy orgulloso de los libros que he escrito, pero ojo, yo nunca he estado en un ejército, nunca he estado en una batalla, no sé lo que es estar bajo presión. Yo sé lo que me cuentan los veteranos y lo que leo, pero por tanto, todo lo que les cuente, pónganlo entre comillas, porque yo nunca he estado en una guerra. Tampoco he blandido nunca un arma. Y muchas veces a los historiadores militares son historiadores de despacho que realmente desde unos presupuestos muy teóricos lanzan hipótesis a veces poco realistas. Este es otro de los problemas que tenemos con la historia militar. Bien, ¿qué metodología vamos a utilizar? A ver, esto se ve, bueno, así. Bien, ¿qué fuentes podemos utilizar para el estudio del combate en esta época? Lo primero, que apenas se ve, pues, lamentablemente no tengo ni idea cómo quitar esto, pero bueno, es
arqueología experimental, paralelos etnográficos, etc. Aquí les pongo varios ejemplos. A la derecha tienen una escena de un documental muy curioso, Dead Birds, que es grabado en las zonas altas, en las tierras altas de Nueva Guinea, que es una guerra real entre dos clanes, como ven, con armamento prácticamente neolítico, de esta zona. Asimismo, la arqueología experimental puede ser una enorme ayuda. La arqueología experimental lo que trata es recrear las condiciones del pasado lo más fielmente posible. Ojo, es imposible recrear el pasado, lo sabemos. Un ejemplo. Justo debajo tienen a un estudiante del Instituto Arqueológico de Londres, feliz, por lo siguiente. En Inglaterra había aparecido una especie de carretera en una zona pantanosa hecha de madera del periodo neolítico. Varios arqueólogos dijeron que estaba mal datado, que era imposible, porque con hachas de piedra pulimentadas como la que sostiene este estudiante, era imposible cortar troncos tan grandes. Bueno, aquí vemos que no, ¿verdad? Por la sonrisa de este estudiante vemos que se pudo hacer. Bien, la siguiente fuente son las representaciones artísticas. Como ven, aquí les pongo como ejemplo parte de la famosa estela de los buitres. Una tercera serían los manuales. Ojo, pero aquí no tenemos los primeros manuales de cómo se lucha o cómo, y cómo se hace un combate, son prácticamente medievales, especialmente en el tema cuerpo a cuerpo. Después tenemos textos, y aquí textos me voy a meter con dos tipos de textos, las inscripciones reales, que bueno, que son propaganda, pero es lo único que tenemos, y a falta realmente de documentación fiable sobre todo el tema militar en este periodo, nos tenemos que meter con textos administrativos, sobre todo con los de la tercera dinastía de Ur, que tenemos para parar un tren. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo textos que aludan directamente al tema militar, o hay muy pocos, pero sí tengo un montón de textos que dicen 5.000 o 2.300 ovejas para, durante 3 días para el ejército que está en tal sitio, que está formado por... Y a partir de estas listas de compra, por así decirlo, podemos sacar información. Después, la arqueología nos da muchas claves, como vamos a ver, porque realmente este es un periodo muy curioso en el que lo poco que tenemos de documentación escrita, la iconografía de las representaciones artísticas y la arqueología, las armas que encontramos en yacimientos, coinciden. Qué raro, ¿eh? Pues coinciden, como vamos a ver. Y por último, las técnicas forenses. Las técnicas forenses son fundamentales en el estudio de la guerra y en general del combate. Aquí vemos este pobre cráneo de un sueco que no sobrevivió a una batalla contra los daneses en Visby en el año 1361 después de Cristo. Observen que el pobre tiene 3 flechazos en la nuca y aparte de eso le dieron 2 golpes, probablemente con maza, por lo cual, digamos, claramente no sobrevivió. Bien, estas son, como digo, las fuentes. Y vamos a hacer en un momentín un par de reflexiones sobre la guerra. A ver, dentro de los teóricos de la guerra hay 2 escuelas. Una, las que dicen que solo los combates en los que está presente algo parecido a un Estado es realmente guerra, el resto pues es algún tipo de refriega, etc. O sea, la pregunta que te hacen es, ¿una trifulca entre 2 bandas de narcos es una guerra? Bien. Este es un tema que muchos académicos nos damos de bofetadas por él. ¿Por qué? Cuando éramos cazadores-recolectores en el Paleolítico,
había guerras, luchábamos. Pues bueno, no voy a entrar en la polémica. Para mí, la verdad, una lucha entre dos clanes de 10 personas de cazadores-recolectores sí es una guerra, entre otras cosas porque eran perfectamente conscientes de las bajas que podían llegar a tener. El que se les muriera uno era algo peor que todas las bajas habidas en la Primera Guerra Mundial, en proporción al número de un 10% de la población. Bien, y de hecho tenemos pruebas de guerra en sociedades preestatales, en sociedades prácticamente paleolíticas y mesolíticas de cazadores-recolectores. Por ejemplo, Ataturk, en Sudán, aquí tenemos, perdón, Ataturk, ¿no? Es Jebel Sahaba. En 1964 se descubrieron 59 esqueletos, de los cuales 26 tenían heridas. No es una fosa común, sino es una necrópolis. Pero da la impresión de que en esta época, en este lugar, había una enorme violencia. Lo que sí es, bueno, tampoco se puede clasificar como fosa común, es lo que apareció en Ataturk con una cronología del 10.000 a.C. en Tanzania, donde aparecen 28 individuos de todas edades y todos sexos que parecen haber sido asesinados indiscriminadamente y sus cadáveres no se entierran, sino los dejan ahí, tranquilamente. Este es el caso más curioso a un hombre que se le ató y después se le ejecutó. Bien, con esto quiero decir que queda un poco claro que incluso siendo cazadores-recolectores, hacíamos muchas veces algo parecido a la guerra. Ojo, porque contra esto también están los paralelos etnográficos, los cuales nos dicen que sí hay algunos pueblos de cazadores-recolectores que han conseguido resolver sus conflictos de forma pacífica y no han conocido la guerra. Los menos, pero también los ha habido. De hecho, no sé si le suena el nombre de Jane Goodall, la primatóloga, que en los años 70 documentó una guerra entre dos clanes de chimpancés, que duró 4 años. No se lo querían publicar. Claro, había años 60, bueno, ya 70, años 69, etcétera. El hombre era muy malo, los animales son muy buenos. No, ¿cómo va a haber una guerra? Pues la documento y además a los chimpancés que mataba un grupo, normalmente se los comían. Entonces, eso no cuadraba en todos los esquemas de la época. Pero bueno. Bien. Visto esto, hay que decir que cuando llegamos al periodo neolítico en el que se inventa la agricultura y la ganadería, tenemos una intensificación de la guerra. Ya tenemos, como por ejemplo en Jericó, uno de los primeros poblados de la historia de la humanidad, una señora muralla, como pueden ver, símbolo de que estamos pasando el umbral, digamos, de la militarización, por el cual la guerra se empieza a volver endémica, y ya tenemos muchísimas otras pruebas. A la derecha, la típica pintura levantina, en este caso de la cueva de Rude, en Morella. A la izquierda, una de las fosas comunes más curiosas, en Alemania, hacia el 4000 a.C., periodo neolítico, en los cuales aparecen en prácticamente 3-4 metros cuadrados 34 individuos de todas edades, condiciones, etcétera, etcétera. Y en Mesopotamia, bueno, en el norte de Mesopotamia, en lo que ahora es la frontera entre Turquía y Siria, aparece hacia el 6000 a.C. esto que ven aquí, que es una cabeza de maza de cobre. Es importante porque es el primer instrumento metálico que conocemos en la historia de la humanidad, y es una cabeza de maza. Atención, porque las primeras armas que conocemos, y las primeras armas que también vamos a ver en el periodo dinástico arcaico, son descendientes directas de instrumentos de caza
y agrícolas del Neolítico. Menos uno, la maza. La maza no es demasiado práctica. Es decir, a no ser que vayas a matar animales domésticos, pues, para nada. Es un instrumento que probablemente fue hecho exclusivamente para la guerra. Como digo, esta cabeza de maza se encontró en Kanhasan y se encontró junto a un esqueleto de un individuo que había muerto al derrumbarse su casa por un incendio, la que da la impresión que estaba defendiendo con esta mano. Bien. Ahora que ya estamos entrando un poco en calor, vamos a intentar penetrar en la organización de estos primeros ejércitos. Para eso nos vamos a fijar en unos textos muy curiosos, que son los textos gurus del dinástico arcaico 3A de más o menos el 2600 a.C., que se encontraron en la ciudad de Surupak y fueron excavados por la Universidad de Pensilvania en 1930. Bien, estos son unos textos muy curiosos. Les pongo aquí un ejemplo. Fíjense, es la época en la que el cuneiforme nos empieza a dar un poquitín más de información, pero tampoco para tirar cohetes. Observen que es una especie de listado donde la palabra clave ven números y al lado la palabra gurus. Gurus, el signo gurus, significa recluta, corbea, pero esa recluta no tiene por qué ser militar. O sea, significa alguien que ha sido movilizado por el Estado para algo. Y entonces vemos que es un listado de distintos gurús, es decir, distintas personas movilizadas en ciertas ciudades, la ciudad de Uruk, la ciudad de Nippur, la ciudad de Lagash, la ciudad de Surupak, la ciudad de Uma, etcétera, etcétera. Y como estas tablillas aparecieron varias. En una de ellas, que es, aquí tengo 3 de ellas, vamos a pasar aquí las tengo resumidas, pero vamos a pasar un poco rápido. En una de ellas, que desgraciadamente me lo tapa este letrero, es muy interesante porque nos dice que eran 560 reclutas procedentes de una serie de ciudades son gurusme. Aquí tenemos los signos gurus, alguien obligado por el Estado a trabajar para él. Me significa combate. Es decir, nos está hablando de los primeros soldados que conocemos en textos de la historia de la humanidad. De una recluta. Una recluta que sospechamos que era una guerra contra la única ciudad que falta en los textos, que es Ur. A Ur no la nombran y sospechamos que todas estas ciudades, Uruk, Nippur, Arab, Uma y tal, iban contra ellos. También otro detalle, bueno, hay una tablilla muy curiosa que se me olvidó. La mentalidad sumeria mesopotámica de este periodo era una mentalidad muy burocrática. Y, por ejemplo, hemos visto que tienen tablillas sobre la alimentación de estos reclutas, sobre la recluta de estos reclutas, y tablillas sobre una tablilla muy curiosa que probablemente nos está hablando de pérdidas. Por ejemplo, 90 dispersados del palacio, 104 dispersados de la casa o el templo de la ciudad. Es decir, probablemente gente que después de una batalla faltase. Bien, ya por último es muy curioso porque en esta tablilla de aquí hay un listado de reclutas y después tenemos la palabra ugula. Ugula significa supervisor, en general. Mesopotamia y Egipto estaban llenos de ugulas. Todo el mundo era supervisor de algo. Si se fijan, entre el número de ugulas y el número de reclutas hay una
hay una proporción de 60 a 1, ¿verdad? No sé si se han fijado. Bien, estos reclutas es muy probable, aunque no es seguro, que fuesen soldados, y la palabra ocula posteriormente va a ser algo así como teniente. Es decir, pero es muy curioso porque significa supervisor en contextos civiles y en contextos militares es algo parecido a teniente. ¿Por qué? Porque una de las sospechas que tenemos es que se reclutaba a la gente en su puesto de trabajo. Es decir, tú te ibas a luchar dentro de una unidad que llamaban el INRU con la gente que trabajaba contigo. ¿Por qué? Porque lo fundamental y la base de recluta eran estas grandes instituciones, el templo y el palacio. Bien, ya cuando nos metemos hacia el 2100 a.C., en la tercera dinastía de Ur, ya tenemos muchos más textos, y aquí nos encontramos con una cosa. Nos encontramos la palabra gurus y vemos que partes de estos gurús podrían ser reclutados por el Estado para hacer un trabajo como ir a la siega o de repente o hacer ladrillos, y otros eran empleados como erin. Erin significa algo así como gente, tropa. Y las tablillas nos dicen que había parte de estos erin que eran bala tusha y otros balaguppa. Bala significa rotación. Es decir, libres de servicio o estando en servicio, en rotación. No tenemos muy claro qué meses estaban activos, qué meses no estaban activos, pero además, parte de estos gurús se les denomina agaús. Agaús que sospechamos que es el soldado profesional. Gente que no sabemos muy bien cómo seleccionaban, pero realmente da la impresión de que tenían funciones netamente militares. Ojo, no siempre, porque en Mesopotamia tú trabajabas para tu templo, tu palacio, tu ciudad, y hacías lo que tu templo, palacio y ciudad decía. Parte de la población tenía que trabajar obligatoriamente una serie de meses o una serie de días para una gran institución. Bien. Dentro de los agaús de los soldados nos encontramos varios tipos. Nos encontramos extranjeros, exactamente Mardu, es decir, amorreos. Amorreo significa occidental, o elamitas. Más o menos creemos que era una denominación, los Mardu eran una denominación para nómadas del desierto, es decir, para rastreadores, etcétera, etcétera, que pudiera emplear el ejército en escenarios, y elamitas se refería sobre todo a montañeses, que venían para ser empleados por los mesopotamios. Después hay una denominación, sagana, que probablemente sea soldado de élite. Sag significa cabeza, cabeza, primero, estar el primero, etc. O sea, por ejemplo, Dumu es hijo, Dumu Sag o Sag Dumu es cabeza hijo, es hijo primogénito. Bien. Por último, hay una categoría de soldados que son los Agaús Lugalla, es decir, soldados reales, que creemos que debían ser la Guardia Real, en este caso de la tercera dinastía. Atención, porque estos Agaús, según vemos, se empleaban para diversas funciones, como guardaespaldas, para, sobre todo, orden y seguridad, es decir, nos los encontramos muchas veces en textos de 3 raciones para fulanito de tal, que era Agaús en la puerta de Istar, que está en tal ciudad, por ejemplo. Nos los encontramos como mensajeros. Nos los encontramos como agentes a cargo de transportes y comunicaciones, sobre todo en barcos. Y a veces les obligan también a hacer otro tipo de trabajo. ¿Que hacen falta enviar 20.000 personas a la sierra? Porque también cogían Agaús en un momento dado. Hay una comparación muy curiosa que parece un poco la Guardia Civil.
¿Qué quiero decir? Los empleaban para tema militar, claramente, pero también para orden público. Entonces era algo, yo creo, lo más parecido. Bien. Curiosamente, gracias a estos textos administrativos, sabemos, por así decirlo, la línea, sabemos la estructura de mando del ejército. Ojo, porque esta estructura de mando, con estas palabras que le pongo aquí, Sagina, Nubanda, Nubula, tienen, si fuera de contexto militar, tienen otro significado diferente, cosa que es muy curiosa, porque quiere decir, son términos civiles, o sea, Sagina es gobernador, Nubanda es algo así como alto supervisor y Ugula supervisor, que en contextos militares significa Ugula es algo así como teniente, y además había dos tipos, los que mandaban 60 hombres y los que mandaban 10. Nubanda es como un capitán, calculamos, y los Sagina son generales. Bien, esto nos dice muchísimo de la sociedad, ¿eh? Vale. Después, sobre los textos y lo que nos hemos encontrado con ellos, la única campaña medianamente clara y que nos da un poco más de información es la del rey de Uruk, Utujegal, cuando expulsó a los hicsos. ¿Por qué? Porque desde su ciudad Uruk nos cuenta el propio Utujegal lo siguiente. En Nil, en cuanto a Gutium, la serpiente con colmillos de las montañas, que había actuado con violencia contra los dioses, que había llevado la realeza de Sumer a la tierra de la montaña, que había llenado Sumer de iniquidad, que había despojado de su mujer a quien tenía mujer, que había arrebatado a su hijo a quien tenía hijo, que había instalado la impunidad de la violencia en el país de Sumer, Enlil, señor de las tierras extranjeras, Enlil, el dios Enlil, el dios de la realeza, uno de los principales dioses mesopotámicos, encomendó a Utujegal, hombre poderoso, rey de Uruk, rey de las 4 regiones. Las 4 regiones eran norte, sur, este y oeste. Es decir, como ven, se autotitula rey de todo. Rey cuya palabra no puede ser cuestionada, la misión de destruir el nombre de Dios. O sea, destruir su nombre era lo peor que te podía pasar, no tener nombre. Bien, Utujegal va a llamar a la diosa Ishtar para que le ayude. La diosa Ishtar, Inanna, es la diosa, por un lado, amor, sexo, y por otro lado también guerra. De hecho, posteriormente en textos, a la batalla, o la pelea, un combate entre 2 personas lo llamaban la danza de Ishtar. Bien. Utujegal nos cuenta cómo los Guti, los Kutu eran unos bárbaros horribles que habían aplastado todos, y entonces él hizo una recluta con su gente en la ciudad de Uruk, y cómo fue por este canal, el Uturungal, hasta la ciudad de Adab. El texto siempre, la guerra tiene que estar respaldada por los dioses, y prácticamente Utujegal iba parándose de templo en templo, llamando al dios de turno para que le apoyara, y en Adab, para entonces ya había conseguido que Tibicán, el rey de los Guti, bajara de las montañas a atacarle, le tiene una trampa, lo vence y lo captura. Bien, este es un resumen para no leerles todo el texto, porque veo que el tiempo se me va yendo. Y de nuevo, lo único que podemos sacar es raro la ruta. Que no crean que nos da mucha información los textos en esta época, militares, como digo. Y por otra parte, otra cosa interesante es cómo en su propia ciudad, Uruk, va a la plaza y recluta. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿A qué nos dice la arqueología de las armas que empleaban los ejércitos?
Bien, para eso nos vamos a ir a la literatura. Hay un poema bellísimo que es El lamento por la destrucción de Ur, de la ciudad de Ur, de principios del segundo milenio, el cual, dentro del género de lamentación, se lamenta de la destrucción por parte de los elamitas de esta ciudad. Y fíjense lo que nos cuenta. Enfrente de la ciudad de Ur, formidables hachas de batalla afilaron. Las lanzas, los brazos de la batalla prepararon. Los escudos de cuero fueron devorados por los terribles arcos y arcos compuestos, todos juntos. Flechas barbadas cubrían su superficie exterior como si vinieran de una nube de tormenta. Formidables piedras cayeron juntas con gran estruendo. Sospechamos que lo de piedras son ondas. Ojo. Y es curioso porque este texto lo clava. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar en la iconografía de todo este periodo 3 armas fundamentalmente. Arcos, hachas y lanzas. Bien. También tenemos dagas, pero las dagas no suelen aparecer en batallas, entre otras cosas por poco prácticas. Fíjense, por ejemplo, una mención o una falta muy curiosa son las mazas. Aquí tenemos una cabeza de maza que me tapa esto del rey Mesilim de Kish, que ofrece al templo de Ningirsu en Grisú. Pero curiosamente da la impresión de que las mazas son más ceremoniales y no parecen utilizarse especialmente en batalla. Lo que sí se utilizan, como pueden ver, es ese instrumento, que es un hacha, con la cabeza o de bronce o de cobre arsenicado o ya de bronce, que empieza a partir sobre todo de los 1500 a.C., empieza a haber bastante bronce. Y observen qué curioso, en la mano izquierda este rey, debe ser un rey por el tipo de casco que lleva, esto veremos por qué, tiene una especie de hoja, lo que creemos que es una hoja de bronce o de cobre unida a un palo, que, por ejemplo, encontramos restos arqueológicos ejemplares aquí. Bien, esto que les voy a enseñar a partir de ahora son artefactos que aparecieron en las famosas tumbas reales de Ur. Especialmente en una de ellas aparecen 4 guardias, los cadáveres de 4 guardias, vigilando, por así decirlo, a la tumba del rey y vigilando varios carros. Aparecen con estas lanzas, que son las mismas que vamos a ver que aparecen en iconografía. Y, por favor, fíjense que estas de aquí, el fotógrafo de Woolley de 1930, resaltó una especie de dibujo. ¿Lo ven? Este dibujo, fíjense cómo se parece a la cabeza de hacha. Bien, después vamos a ver qué hipótesis le podemos dar a este. Bueno, como digo, tenemos lanzas y como armas defensivas o como instrumentos defensivos, por cierto, aquí está un pequeño esquema de la tumba llamada PG-789, donde aparecen los guardias. Bueno, los guardias aparecen con yelmos de cobre arsenicado, uno de ellos con una especie de barbita ¿cómo se llama?, de cinta de plata, probablemente para agarrársela, y lo curioso es que coinciden plenamente con la iconografía. Es decir, muchas veces dudábamos si lo que aparece en el estandarte de Ur o lo que aparece en la estela de los buitres son realmente yelmos o son algún tipo de gorro de cuero. No, no. Está claro que son yelmos de cobre. Bien. Aparecen también en las tumbas de la primera dinastía de Ur, las tumbas reales de Ur, este casco de oro,
de rey de Escalandú, maravillosamente preservado, que es muy curioso, porque si ven aquí arriba, esto es de, ¿cómo se llama? De la estela de los buitres. Fíjense que aquí el rey Annatun tiene un yelmo similar. Obviamente no llevarían un casco de oro a una batalla. Es decir, el oro es demasiado blando. Bien. Como armamento defensivo, tenemos un problema con los escudos. ¿Por qué? En 1000 años solo nos aparece, bueno, no aparecen restos de escudos, sí aparecen menciones de escudos en los textos, que suelen ser de cuero, y solo tenemos 2 imágenes de escudos. Este de aquí, de la ciudad de Mari, que es justo de época presargónida. Y observen que no es realmente un escudo, es una pantalla de asedio donde vemos un soldado con lanza y detrás un arquero con un arco compuesto, por cierto. Aparte de esto, lo único que tenemos es la famosa falange de la estela de los buitres, ¿verdad? No hay nada más de escudos. Con los problemas que esto, vamos a ver qué nos causa. Por otra parte, como aparato, como probablemente artefactos defensivos, aparecen en el estandarte de Ur. Bueno, el estandarte de Ur no es un estandarte, en realidad debía ser probablemente una caja de resonancia de un instrumento. Lo encontró Woolley en las tumbas reales de Ur. Está hecho de tracería, es decir, una especie de mosaico. Y fíjense en el registro mediano, en las capas que llevan estos individuos. Creo recordar que... aquí está. Más grande. Unas capas que parecen tachonadas, ¿verdad? Si cogemos las tracerías que aparecen en Mari, fíjense que a la vez estos individuos de aquí tienen también una especie de capa o algo similar, o también que parece tachonada. ¿No es así? Observen que parte del hombro izquierdo, lo cual, si fuera realmente, como hipótesis, un elemento defensivo, es correcto. Porque en el hombro izquierdo, en el lado izquierdo de la cabeza y el hombro izquierdo es donde en principio recibirías más golpes en una batalla. ¿Por qué? Porque el 90% de la población es diestro y lo primero que a alguien se le ocurre al darte un golpe es golpearte en esta. Bien. Otra de las armas que aparecen son los carros de guerra. Es decir, el famoso tercer registro el tercer registro del estandarte de Ur, vemos la siguiente iconografía. Carros de 4 ruedas, con 2, en este caso con 2 individuos, a veces hay uno solo. Siempre parece que están atropellando a alguien, no falla. Incluso, observen en estas impresiones de cilindrosellos, cómo tenemos carro, alguien atropellado. Carro, alguien atropellado. Aquí incluso, que se ve fatal, carro, alguien atropellado. Bien. El problema de este tipo de carros existía, obviamente. Tenemos 4 ejemplares, 4 restos en las tumbas reales de Ur. Pero durante los años 70, la BBC hizo un intento de fabricar uno. Y fabricaron uno. Como pueden ver, no estaban tirados por caballos, estaba tirado por onagros o por asnos. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de un asno de batalla? No, ¿verdad? No, caballos de batalla sí, pero asnos de batalla no. Bien. Sospechamos que eran, el programa de la BBC que hizo la recreación de este tipo de carro sumerio, como pueden ver, de ruedas macizas,
Llegó a la conclusión de que, primero, eran bastante inmanejables, porque tiran 4 onagros o 4 burros de él, bastante pesados y daban muchos problemas. Por otra parte, yo creo que a un burro es bastante difícil obligarle a cargar contra una formación cerrada de infantería. Entonces, aunque parezca mentira, son bastante listos. Y lo que nos está probablemente diciendo toda esta iconografía de Carlos es que nos está hablando de persecuciones, cuando ya ha terminado la batalla. Esto es, en principio, lo que sospechamos, como podemos ver aquí. Bien. Como uno de los elementos que aparecen siempre en todas las historias militares del tercer milenio es esta maravillosa, este maravilloso relieve de la estrella de los buitres. Se llama así porque hay unos fragmentos, está hecho pedazos, en los cuales parece que hay una serie de buitres que se van a lanzar contra un túmulo hecho de cuerpos humanos, que son son los enemigos de la ciudad de Lagash, que Ernatun acaba de matar en batalla. Bien. Y aparece esta falange, entre comillas, que nos llena de muchas dudas, porque observen que el escudo es inmenso, ¿verdad? Cubre prácticamente del cuello hasta los pies. Y después de cada escudo sobresalen 6 pares de manos que claramente están cogiendo una lanza a 2 manos. ¿Qué nos está queriendo decir esta iconografía? ¿Cómo era realmente esta formación? ¿Era una falange? Es una pregunta. Por otra parte, y esto se va a ver peor, me temo, fíjense en el registro de abajo, donde está el rey en su carro, probablemente persiguiendo, y aquí hay una tropa que no, digamos, está en falange y que no tiene escudo, curiosamente, y que van armados de una forma muy curiosa. En la mano derecha llevan una lanza y en la mano izquierda un hacha. Bien, hay una regla fundamental que tenemos en todo tipo de batallas en el mundo antiguo y medieval, que es no salgas sin escudo de casa. Normalmente en todas las representaciones tenemos ejemplos, si son arqueros, combatientes con escudo, porque el escudo era básico. Si salías sin escudo tenías bastantes pocas posibilidades. ¿Por qué estos señores salen sin escudo? Por otra parte, salen con 2 armas. Atención, porque esto es complicado. Enseñar a alguien a utilizar 2 armas cuesta bastante. Sin embargo, enseñar a alguien a utilizar una lanza no. Es decir, yo conozco a expertos en artes marciales que vienen aquí, nos enseñan a nosotros a utilizar una lanza durante 20 minutos y podemos irnos tranquilamente a conquistar Persia. Es decir, la lanza la vemos sobre todo en milicias y en unidades ciudadanas porque era muy fácil de utilizar. Una espada es más aristocrática y es de otro tipo de sociedades. De ahí que, por ejemplo, los griegos utilizan sobre todo lanza. Algo rápido, sí. En este caso, es muy curioso esta elección. Además, observen que van detrás del rey. ¿Cómo se llama? Si lo comparamos con el estandarte de Ur, vamos a ver esta parte, veis esta figura más grande, en perspectiva jerárquica, es obviamente el rey. Perdón, se me ha ido. Vale, observen cómo van armados los militares que hay al lado del rey. Curiosamente, todos llevan hacha en una mano y lanza en otra, ¿verdad? Igual que los del segundo registro de la estela de los buitres. Bien.
¿Qué nos está queriendo decir esto? Esta gente es armada con dos armas que ha costado entrenarlos, porque obviamente luchar con dos armas, sueles emplear una más defensiva que otra, cuesta. Están próximos a rey. ¿Serían la Guardia Real? ¿Serían estos soldados que hemos hablado profesionales? Por otra parte, este registro de estos soldados que están con una lanza a dos manos o que en la estela de los buitres están con lanza a dos manos y estos escudos gigantescos, probablemente sean erin, es decir, tropa en general o recluta, y no sean tan profesionales como nosotros. Esto es lo que les estoy contando, es una hipótesis. ¿Por qué? Bien. Bueno, antes quiero terminar. Vamos a ver, ¿cómo voy de tiempo, por cierto? Vale. Bueno, para ir terminando, me gustaría, bueno, siempre muy rápidamente, en el periodo acadio tenemos una serie de, ¿cómo se llama?, de estelas, o como la famosa en Aram Sim, en las cuales tenemos una cosa fundamental que son los estandartes. Vemos a Rey Narasin con su hacha, qué curioso, y con su arco, y siempre nos encontramos lo mismo: arco, hacha, lanza, arco, hacha, lanza. Y ojo, nos coincide con los textos de los palacios y los templos, en los cuales fabrican arcos, hachas y lanzas, porque son proporcionados claramente por el Estado. Bien, y ya nos han dado las 8 y voy a ir terminando. Observen lo siguiente. Esta falange que hemos visto, entre comillas, de la estela de los buitres, probablemente la clave esté en, curiosamente, el mundo minoico y el mundo micénico. Esto es un relieve de Acrotiri del 1600 a.C. y observen estos individuos con un cacho escudo, un escudo torre enorme de piel de vaca. Miren esta daga micénica de alrededor del 1600-1400 de las famosas tumbas de Micenas, y fíjense que hay escudos torres, escudos en formas de 8, etc. Fíjense cómo se sujetan. Y fíjense qué maravilla este sello, como a un soldado, un lancero con escudo en forma de 8, un espadachín le mete básicamente por el cuello la espada. Esto puede ser una hipótesis, aunque, ojo, estamos hablando de representaciones casi a veces 1000 años posteriores, de cómo se debían utilizar estos escudos. Probablemente iban colgados o sujetos, de tal manera de que el individuo pudiera utilizar las dos manos. Entonces, ya para terminar, ¿qué pasa con estos ya? ¿Cómo se podían atrever a ir a una batalla sin escudo? Eso normalmente no lo vemos. Bueno, podíamos sacar a partir de la biomecánica una hipótesis. Como digo, hipótesis es hipótesis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a intentarlo. La biomecánica del uso de las armas nos dicen que hay cosas que puedes hacer con un arma y hay cosas que no. Y yo creo que hasta aquí he intentado explicarles las investigaciones, lo que llevamos de cómo era el ejército en esta época, su organización y por qué llevan las armas que llevan. Y yo con esto ya he terminado. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Desde mi punto de vista, sí. Esos carros, por lo menos. De todas formas, tenemos, incluso en el segundo milenio, que ya tenemos carros tipo Tutankamón de 2 ruedas muy rápidos con un arquero encima, no estamos muy seguros de cómo se utilizaban.
porque yo creo particularmente, creo que es muy difícil cargar contra una formación cerrada con eso. Era más bien, hay una teoría de un americano de Dawes con mucha, vale la pena echarle un vistazo, que dice que los carros se utilizaban como plataformas desde las que disparar arcos compuestos, que son arcos muy caros y que llegan muy lejos. Es decir, el arquero del carro se acercaba a la formación enemiga, empezaba a disparar desde lejos, seguía disparando desde lejos. Cuando se acercaban los enemigos, huía hacia atrás y seguía disparando. Cuando ya estaban muy débiles, ya sí cargaba. Esta es la teoría de Dewes, que bueno, ojo, porque en el segundo milenio tenemos dos batallas, la de Megido y la de Kadesh, las únicas dos batallas que conocemos, más o menos, qué pasó en ellas, pero tampoco la descripción es muy clara de qué se hacía con el carro. No sé si he contestado o se me ha ido la cabeza. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, es lo que yo creo, que se utilizaban exclusivamente para persecuciones. También los carros eran muy curiosos porque los textos nos dicen que cada carro tenía su nombre y tenían cierto aura sagrada. No debía haber muchos y debían sacarlo después de la batalla para perseguir. Eso nos da la impresión. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí.